Buenas tardes, queridos oyentes. Regresamos a nuestra radio El Cassette de la Lectura. Como siempre, haciéndoles compañía cada tarde tu gran amigo Kenji y también damos la bienvenida a nuestro querido locutor Joseph. Así que no se olviden de tener al lado una taza de café para hacer más amena el siguiente bloque. Así es, mi estimado amigo Kenji. El día de hoy, en esta hermosa tarde, presentaremos el bloque literario de la lectura de El rastro de tu sangre, ya que ha sido un pedido de nuestros fieles seguidores en nuestras redes sociales. Entonces, cuéntanos, amigo Joseph, ¿qué nos tienes preparado? El día de hoy tenemos una historia sentimental de dos jóvenes que atraviesan por obstáculos en su trayecto por pasar una linda luna de miel. En esta historia forma parte de la obra 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, que se publicó en 1992 y hace referencia a las experiencias tempranas de García viviendo en Europa como colombiano. Interesante. Además, no olviden que tenemos invitados especiales que nos acompañarán en la entrevista que tendremos para ustedes. Así que comencemos con la narración. Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta de que el dedo con el anillo de boda seguía sangrando. El guardia examinó los pasaportes. Nena Daconte era casi una niña, estaba arropada hasta el cuello con un abrigo de nucas de bisón. Ville Sánchez de Ávila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella. Llevaba una chaqueta de cuadros escoceses, pero lo que revelaba mejor la condición de ambos era el automóvil platinado. En los asientos posteriores iban atiborrados de muchas cajas de regalos sin abrir. Además, el saxofón tenor que había sido la pasión en la vida de Nena Daconte, antes de que sucumbiera el amor contrariado de su tierno pandillero. Ville Sánchez le preguntó al guardia dónde podrían encontrar una farmacia, a lo que el guardia respondió que preguntaran en Endaya. Los guardias de Endaya estaban sentados jugando barajas, así que Ville Sánchez hizo sonar varias veces la bocina, pero los guardias no entendieron que los llamaban, así que uno de ellos les gritó con rabia. Entonces, Nina Daconte salió del automóvil, le preguntó al guardia en un francés perfecto dónde había una farmacia, a lo que el guardia respondió que no era asunto suyo, y cerró la ventanilla. Pero luego se fijó que la muchacha se chupaba el dedo herido. Debía confundirla con una aparición de aquella noche de espantos, porque al instante cambió de humor. Explicó que la ciudad más cercana era Biarritz, pero que tal vez encontraría una farmacia abierta hasta Bayona. Antes de Bayona, no encontraron una farmacia, así que decidieron seguir adelante. Ville Sánchez se alegró con la decisión. Tenía una pasión por los automóviles y un papá con demasiados sentimientos de culpa y recursos de sobra para complacerlo. Nunca había conducido nada igual a aquel Bentley convertible de regalo de bodas. Era tanta su embriaguez en el volante que estaba dispuesto a llegar esa noche a Burdeos. Nena Daconte, en cambio, estaba agotada, así que después de Bayona se enrolló un pañuelo en el anular apretándolo bien para detener la sangre, y se durmió a fondo. Se habían casado 3 días antes a 10.000 kilómetros de allí, en Cartagena de Indias. Había empezado 3 meses antes de la boda, un domingo de mar en que la pandilla de Ville Sánchez tomó por asalto los vestidores de mujeres de los balnearios de Marbella. Nena Daconte había cumplido apenas 18 años, acababa de regresar del internado en Suiza, hablando 4 idiomas con un dominio maestro del saxofón tenor. Aquel era su primer domingo de mar desde su regreso. Se había desnudado por completo para ponerse el traje de baño, cuando empezó la estampida de pánico. No entendía qué ocurría, hasta que la andaba de su puerta saltó en astillas y vio al bandolero más hermoso que podía concebir. Lo único que llevaba puesto era un calzoncillo lineal. Después de pocos días de casados, el embajador y su esposa no solo eran amigos desde siempre de la familia de ambos, sino que él era el médico que había asistido al nacimiento de Nena Daconte, y le esperó con un ramo de rosas tan radiantes y frescas. Ella los saludó a ambos con besos de burla, y luego recibió las rosas, y al cogerlas se pinchó el dedo con una espina del tallo, pero sorteó el percance con un recurso encantador. Ay, lo hice adrede.
para que se fijen en mi anillo. Debe haber costado una fortuna. Billy, nena, vamos a almorzar. Es así que después del almuerzo con el embajador, Billy salió y vio cómo la nieve caía, echó un salto y se echó puñados de polvo de nieve en la cabeza. Es ahí que Nena se dio cuenta de que el dedo le sangraba. Cuando miró el reloj luminoso del tablero, eran más de las 3 de la tarde. Nos dirigíamos hacia Madrid, yo con 18 años y él con 17. Calculo que estamos a unas 3 horas de París. Eres un salvaje. Llevas más de 11 horas sin comer nada. Todavía me dura el almuerzo de la embajada. Es mejor que comas. Come esta naranja azucarada. Vamos, Billy, prueba un poco. Los machos no comen dulce. Entonces, déjame ayudarte con el volante. Sabes que no hay humillación más grande para un hombre dejarse conducir por su mujer. ¿Sabes? Ahora mismo estaba pensando que debe ser del carajo tirar en la nieve, aquí mismo si quieres. Ya será mejor esperar hasta París, bien calientitos y en una cama con sábanas limpias, como la gente casada. Es la primera vez que me fallas, ¿eh? Claro, es la primera vez que somos casados. Poco después del amanecer, se lavaron la cara y orinaron en una funda del camino. Se tomaron un café. Sin embargo, el dedo de Nena seguía sangrando. El dedo me sigue sangrando. Lo dejaré colgar fuera de la ventana. ¿Sabes? Si alguien nos quisiera encontrar, sería muy fácil, porque solo tendrá que seguir el rastro de mi sangre en la nieve. Estamos a puertas de Overlands. Sigue por la avenida General. Después yo te voy diciendo lo que haces. Cuando llegaron a la puerta del hospital, Billy se quedó parado sin saber qué hacer, mirando el corredor vacío por donde se habían llevado a Nena da Conte. Se sentó en el escaño de madera, no supo cuánto tiempo estuvo allí, pero cuando decidió salir era de noche, y él seguía sin saber ni siquiera qué hacer consigo mismo. Nena da Conte ingresó a las 9:30 del martes 7 de enero. Billy durmió en el coche estacionado frente a la puerta de urgencias. Al día siguiente, comió en la cafetería más cercana. Después volvió para ver a Nena da Conte, pero solo se permitían visita los martes, es decir, 6 días después. Al regresar se percató de un hotel llamado Nicole, de una sola estrella, donde no había más que un sofá y algunas otras cosas viejas. A Billy no le habría alcanzado la vida para descifrar los enigmas de ese lugar, empezando por el excusado de cadena, la ducha que se pagaba aparte, controlada desde la administración. Sin embargo, Billy tuvo bastante claridad del juicio, para comprender que aquel orden tan distinto del suyo era de todos modos mejor que la intemperie de enero. No podía entender cómo pudo vivir alguna vez sin el amparo de Nena da Conte. La mañana del miércoles se tiró boca abajo en la cama. Cuando despertó, eran las 5 en el reloj. Salió a desayunar y luego permaneció frente a la entrada principal por donde entran y salen médicos, con la esperanza de encontrar al médico asiático que había recibido en Nena da Conte. No lo vio. Al volver al hotel, encontró su coche solo en una acera y todos los demás en la acera del frente. Tenía puesto una multa en el parabrisas. Al portero le costó trabajo explicarle que en los días impares del mes se podía estacionar en la acera de números impares y el siguiente día en la acera contraria. El viernes se levantó estropeado por la mala noche. Decidió por fin a violar la cerradura de su maleta para cambiarse, pues las llaves de todas estaban en el bolso de Nena da Conte. Se dio cuenta que había aprendido a saludar en francés, pedir sándwiches y café. Ordenó un filete de ternera con papas fritas y una botella de vino. Se sintió tan bien que pidió otra botella. Atravesó la calle con la resolución firme de meterse en el hospital por la fuerza. No sabía dónde encontrar a Nena da Conte. Entró por la puerta de urgencias, que le pareció menos vigilada, pero
pero no alcanzó a llegar más allá del corredor. Un guardián con la bata salpicada de sangre le preguntó algo al pasar, y él no le prestó atención, pero siguió repitiendo la misma pregunta en francés. Por último, lo detuvo en seco. Billy trató de sacudirse, pero el guardia le torció el brazo en la espalda y lo llevó casi en vilo hasta la puerta, así que decidió acudir a la embajada. El funcionario que lo recibió en lugar del embajador entendió la ansiedad de Billy, pero le recordó sin perder la dulzura que estaban en un país civilizado, cuyas normas estrictas se fomentaban en criterios muy antiguos y sabios, al contrario de las Américas bárbaras, donde bastaba con sobornar al portero para entrar en los hospitales. Regresó al hotel, ofuscado por el pánico, entró en el primer café que encontró, pidió un coñac, trató de poner sus pensamientos en orden. Con la segunda copa se sintió mejor y tuvo la idea providencial de volver a la embajada. Buscó la tarjeta en el bolsillo para recordar el nombre de la calle. Quedó tan mal impresionado con la experiencia que durante el fin de semana no volvió a salir del cuarto sino para comer. Durante 3 días cayó la misma llovizna, así que siguió esperando el martes. El lunes puso un poco de orden en el cuarto pensando en lo que diría ella si lo encontraba en ese estado. Encontró el abrigo de bisón. Estaba manchado de sangre seca. Pasó la tarde lavándolo con jabón que encontró en el maletín de mano. El martes amaneció helado y turbio pero sin llovizna. Billy se levantó desde las 6. Esperó en la puerta del hospital llevando en el brazo el abrigo de bisón. Caminó por los alrededores del hospital hasta que vio al médico. Lo llamó. El médico levantó sus ojos, pensó un instante y lo reconoció. «¿Pero dónde diablos se había metido usted?», dijo. Billy Sánchez se quedó perplejo. «En el hotel», dijo. «Aquí a la vuelta». Entonces lo supo. Nena Daconte había muerto desangrada a las 7:10 de la noche el jueves 9 de enero. Hasta el último instante había estado lúcida y dio instrucciones para que buscaran a su marido en el Hotel Plaza Atene. Tenían una habitación reservada. Dio los datos para que se hiciera contacto con sus padres. La embajada había sido informada el viernes por un cable urgente de su cancillería, cuando ya los padres de Nena Daconte volaban hacia París. El embajador se encargó de los trámites de embalsamiento y funerales. Permaneció en contacto con la prefectura de policía para localizar a Billy. Sus datos personales fueron transmitidos desde la noche del viernes hasta la tarde del domingo a través de la radio y televisión. Durante esas 40 horas fue el hombre más buscado de Francia. Los padres de Nena Daconte habían llegado el sábado y velaron el cadáver en la capilla del hospital, esperando hasta la última hora encontrar a Billy. Los funerales tuvieron lugar el domingo, a las 2 de la tarde, a solo 200 metros del hotel donde Billy Sánchez agonizaba de soledad por el amor de Nena Daconte. El mismo domingo por la noche, mientras él sospechaba las ganas de llorar de rabia, los padres de Nena Daconte desistieron de la búsqueda y se llevaron al cuerpo embalsamado dentro de un ataúd metálico, de modo que cuando Billy Sánchez entró por fin al hospital, ya se había consumado el entierro en el triste panteón de Manga, a muy pocos metros de la casa donde ellos habían descifrado las primeras claves de la felicidad. El médico asiático quiso darle unas pastillas calmantes, pero él las rechazó. Se fue sin despedirse. Cuando él salió del hospital ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo del cielo una nieve sin rastros de sangre. En las calles de París había un aire de fiesta, porque era la primera nevada grande en 10 años. Increíble, nunca pensé que esta hermosa historia terminaría con un final tan impactante. Concuerdo contigo, amigo Kenji, es una historia bastante interesante en todo el transcurso de los hechos. Para concluir con este bloque literario, contamos con el honor de presentarles a nuestros invitados, los personajes protagónicos de esta novela. Con ustedes, Billy Sánchez y Nena Daconte. A ellos les haremos algunas preguntas que nos responderán y resolverán las dudas, la intriga de nuestros seguidores. Si bien, comencemos con las preguntas. ¿Qué piensas de la muerte de Nena Daconte?
Pienso que tiene un final impactante porque uno puede pensar cómo fue que Nena Daconte haya muerto por un pinchazo de rosa en el dedo, pero también recordemos que existe una enfermedad llamada hemofilia, lo cual consiste en que la sangre no coagule normalmente. ¿Qué piensas del primer encuentro entre Nena Daconte y Billy Sánchez? ¿Haya sido el comienzo de su gran amor? No me imaginaba que por la forma en que se conocieron se terminarían enamorando, ya que cuando en la parte en que Billy entra al vestidor para asustarla, ella en vez de sentir miedo lo afronta, luego comparten momentos hasta enamorarse. ¿Por qué crees que Nena Daconte se enamoró de Billy Sánchez a pesar de la forma en que se conocieron? Pienso que fue porque ella pasó mucho tiempo aislada en la sociedad al estar en el internado. Debido a eso no tenía la experiencia de conocer bien a las personas. ¿Qué tipo de narrador crees que tiene el cuento El rastro de tu sangre en la nieve? Pienso que tiene un narrador omnisciente ya que nos cuenta la historia en tercera persona, conoce los pensamientos y deseos de los personajes. Billy, ¿cómo te sentiste al llegar al hospital con Nena Daconte inconsciente y de que luego que lo internaran de inmediato y que te diga el doctor que el día de visita solo son los martes? Bueno, me sentí muy mal durante esa semana, porque marcaron muchos sucesos en mi vida, pero nunca dejé de pensar en Nena Daconte. Fueron los días más largos de mi vida. Sin embargo, al fin llegó el día de martes, de visitas y fui al hospital a ver a Nena. Cuando llegué intenté ver a Nena, pero no lo encontraba. Solo encontré al mismo médico que lo había atendido y este le informa que le habían intentado localizar por todos los lugares y no daban su paradero. Le dijo el médico que tu esposa falleció después de haber sido internada, además que ya la velaron y la llevaron al cementerio sus padres. Yo en ese momento salí llorando y perturbado del hospital. Me sentí muy destrozado. Nena, ¿por qué no le tomaste importancia al pinchazo en tu dedo del ramo de rosas? ¿Sabías si tenías alguna enfermedad como la hemofilia? En todo caso, debías decirlo a Billy para que pueda ayudarte. No sabía que tenía esa enfermedad, pero aún así no quería asustar a Billy por un simple pinchazo que me hice. Además, no le tomé importancia porque era solo un pinchazo y no me imaginé que el sangrado iba a causar consecuencias. Interesantes respuestas de nuestros invitados. Y pues, damos por concluido este bloque de lectura y como siempre agradeciendo su sintonía. Claro que sí, amigo Kenji. Además, recordarles que si aún no se han suscrito a nuestras redes sociales, vayan a hacerlo, para que así no se pierdan de ningún contenido literario que gustosamente les preparamos. Y sin más que decir, nos volveremos a reencontrar el día de mañana.